pública son loables y útiles, sobre todo si no los buscan a través del desacuerdo o de la usurpación, sino que se esfuerzan en ser buenos y prudentes y en hacer buenas obras para su patria. Dios quiera, continúa Guicciardini, que en cada república abunde tal ambición, pero aquellos que en cambio desean la grandeza únicamente para sus propios fines, son no solo peligrosos, sino ambiciosos, porque quien ve tal grandeza como su ídolo o su derecho propio, no tendrá ya freno alguno, ni de justicia, ni de honestidad, y pasará por encima de todo y de todos para alcanzarla. El carruaje continúa su viaje por la calle, por la vía polvorienta hacia Siena. Este es el gran Francesco Guicciardini. ¿Qué ha visto Francesco Guicciardini en la República de Siena que le motiva a escribir este pergamino y que lo deja olvidado en su carruaje cuando regresará a Florencia? Parte de esas impresiones que Vasari, Ghiberti, el gran Guicciardini, pero no solo ellos, que 7 siglos de reflexiones de sabios y plebeyos, de patricios y rústicos, de ilustrados e ignorantes, han suscitado delante de este fresco maravilloso de Lorenzetti en Palazzo Público de Siena, es el motivo que nos trae hoy a esta Casa de la Paz. Soy Nelson Osorio, curador de arte, en otra vida abogado de la Universidad del Rosario, diplomático de Colombia ante la Santa Sede, comendador de la República Italiana y el colombiano más honrado por estar hoy, como les digo, en la Casa de la Paz. Presidente Eduardo Cifuentes, me levanté esta mañana con una reminiscencia, si se puede decir, del salmista. Qué alegría cuando nos dijeron, vamos a la Casa de la Paz. Para nosotros los colombianos y los italianos, que me honro también en representar, transmitiendo un saludo especialísimo de su excelencia Gerardo Amaduzzi, embajador de la República Italiana en Colombia, es un privilegio estar aquí. Y es un privilegio también estar ante un referente de nuestra democracia, ante un jurista que desde la academia o desde las altas instancias que un jurista, que un abogado pueda ocupar la Corte Constitucional de nuestra nación, la Defensoría de nuestro pueblo y hoy en día la presidencia del Tribunal Transicional para la Paz anhelada de nuestro pueblo, es un alto honor estar aquí. El doctor Eduardo Cifuentes ha nacido en Popayán, como han nacido los grandes hombres de Colombia. Se formó en su propia alma mater, la Universidad de los Andes, de la cual ha sido decano eminente y gran profesor. Ha ocupado, como les he dicho, las más altas dignidades que cualquier trabajador de la justicia y del derecho pueda ocupar. Su interés, presidente Cifuentes, expresado directamente al señor embajador de Italia y al gobierno que preside el presidente Mario Draghi en Roma, de contar con la posibilidad de esta narrativa pictórica, con este manifiesto histórico, artístico, político que significan los frescos de la Sala de la Paz del Palazzo Público en Siena, nos honra. No hemos venido a hablar de la Siena de los Chigi, de los Piccolomini, de los Salimbeni, de los poderosos Tolomei. No es la Siena de la banca, no es la Siena de las sedas, la Siena de los objetos de lujo, es la Siena de la democracia patricia, si se quiere, pero de la democracia al fin y al cabo, que por muchas centurias fue un fulcro en Toscana y que se levantó orgullosa frente a las señorías abusivas de Médicis, de papas, de vecinos peruginos. Así que, presidente, un honor de nuevo y doy a usted la palabra agradeciéndole en nombre de esta academia mixta, italiana y colombiana, conectada también desde la propia Siena con la profesora Frugoni, por la oportunidad que nos da de abrirnos las puertas de la Casa de la Paz. Muchas gracias, profesor Nelson Osorio. Quiero saludar al señor embajador Gerardo Amaduzzi, al director del Instituto de Cultura Italiana, director Michele Cavallaro, e igualmente a los panelistas que nos acompañan, al profesor Carlos Páramo Bonilla, a la profesora Chiara Frugoni,
panelista que va a enviar un video para su intervención, al profesor Paolo Viñolo, panelista, a la profesora Patricia Salamea Fajardo y una vez más a nuestro querido profesor y muy admirado profesor Nelson Osorio. En estas palabras introductorias quisiera señalar por qué escogimos en los 5 años del aniversario del acuerdo de paz, de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas fuerzas revolucionarias de Colombia, FARC, este fresco de Lorenzetti de 1338 de Siena, como una muestra, un motivo muy fuerte para buscar en Colombia generar una potente comunicación sobre lo que significa estabilizar la paz. Como anécdota quiero referirles que los 5 años de este acuerdo resultaban ser de verdad trascendentales y era muy importante buscar un hito. Yo recordé que mi hijo Gabriel Cifuentes, también de nacionalidad italiana, colombo-italiana, en el diario El Tiempo, el año pasado, había escrito sobre la relación entre Lorenzetti, estos frescos, y el proceso y el acuerdo de paz. Y entonces hice la conexión y pensé que de verdad podía ser muy interesante traer a colación los frescos de esta sala de los Nove en Siena y también poder tener aquí una especie de presencia permanente de ese espíritu de Siena medieval, pero que significaba una aurora en el autogobierno comunitario y en la búsqueda propia de la paz. Y por eso nos pusimos en contacto con el director del instituto, con el embajador, que muy generosamente, en un tiempo de verdad muy breve, se pusieron en contacto directamente con la ciudad de Siena y lograron ofrecernos y obsequiarnos esta maravilla que es la reproducción de los frescos del Palacio de Siena, frescos que en su momento fueron en el 14 prácticamente una especie como de propaganda política, como de mensaje político a los sieneses de la importancia de conservar un gobierno comunitario, propio, autónomo y enfrentarse a los peligros que el profesor Nelson ha recreado, a las señorías, al gobierno en cabeza de tiranos, de autoridades que podían ejercer una suerte de gobierno oligárquico. Y ese esfuerzo de Siena, de estas repúblicas, o mejor, ciudades república italianas del 300, del 200, fueron realmente una experiencia maravillosa en la historia, no solamente del constitucionalismo, sino fundamentalmente de la erección de estados soberanos, anticipándose al Renacimiento. Entonces, en síntesis, no sé si el tiempo me lo permite, les voy a pedir que ustedes, por favor, me digan, distinguidos profesores, cuándo debo parar, porque realmente a mí esta obra siempre me ha producido unos efectos motivacionales muy grandes, ¿no? Y por eso los 5 años, me dijo Gabriel, mire, es el momento de Lorenzetti en Colombia, y aquí ha quedado esto. Les decía, el punto fundamental en esta materia es cómo en Colombia podemos hoy, en el año 2022, en el 2021, el 5º aniversario, poder tener un diálogo íntimo con esta experiencia pictórica que refleja la búsqueda del sistema político más justo de la época. ¿Cómo podemos tener ese diálogo sin incurrir en una suerte de anacronismo? O sea, ¿hasta qué punto puede estar presente
la fuerza del arte político, generando motivaciones en los ciudadanos, en las personas, y más aún en poblaciones vulnerables. Y hemos encontrado que en la obra de Lorenzetti existe mucho de lo que hoy en Colombia podrían ser las semillas para generar una nueva cultura política, para generar una nueva ética de la convivencia. Se dan realmente todos los elementos. Por eso, en Colombia es una alegoría de la alegoría. Estamos hablando de una suerte de espejos. Queremos reflejarnos en esta ciudad de Siena del 1300, pero para pensar en Colombia de este siglo, de esta hora. ¿Por qué era importante? Era importante por varias razones. Ustedes saben muy bien cómo en los 5 años se hicieron presentes voces muy importantes. Primero aquí desfilaron las víctimas de los más graves crímenes cometidos en el conflicto interno colombiano. Víctimas que tienen una carga o mejor una hipoteca todavía no redimida de impunidad que debe asumir la Jurisdicción Especial para la Paz, ofreciendo precisamente justicia para 50 años de conflicto. También se hicieron presentes en los 5 años quienes firmaron el acuerdo de paz. De una parte, los representantes del antiguo secretariado de las FARC que entregaron las armas. Y las armas se convirtieron en escultura en Colombia. Y ellos dejaron tras de sí ese propósito de buscar el poder mediante la fuerza para hacerlo a través de la democracia. La revolución prometida para las FARC es lo que ellos puedan hacer a través de una institucionalidad, y esa renuncia se celebraba en los primeros 5 años. También estuvo la voz del presidente Santos, que firmó el acuerdo de paz. Tal vez es el capítulo histórico contemporáneo más importante de Colombia. Y estuvieron presentes los representantes de la comunidad internacional, los acompañó el secretario general de Naciones Unidas, que en su intervención puso de presente cómo inclusive para la seguridad del mundo es importante la paz de Colombia y cómo la experiencia del sistema integrado de verdad, justicia y no repetición se convierte en un paradigma hacia el futuro para también resolver en términos de justicia restaurativa estas situaciones que se generan y estos estragos que se producen en los conflictos armados internos. Pero aparte de estas voces que son pro paz, no podíamos de todas maneras negar que Colombia es un país dividido. Esta es una ciudad dividida, una comunidad dividida. Así como la mayoría profesa una vocación de paz y busca que este acuerdo produzca resultados concretos y tangibles, también hay un grupo de ciudadanos que no creen la paz. No obstante que esta es una paz que se ha perfilado con un grupo armado, hay grupos armados que siguen combatiendo al Estado colombiano y que generan también graves violaciones al derecho internacional humanitario. Y no obstante que hemos suscrito un acuerdo de paz que se ha implementado en la Constitución política, vivimos todavía un posconflicto sangriento. Entonces, en el 5º aniversario se reúnen voces que pregonan la paz, pero al mismo tiempo hay un ruido sordo de no paz en Colombia. Entre esos dos extremos, nosotros pensamos que el 5º aniversario debe ser visitado por Lorenzetti. Allí están los mensajes de la lucha de este autogobierno de Siena para preservarse. Allí está un artista político que entiende el mensaje de los 9 y lo lanza en la historia y que nosotros lo podemos seguir. Primero, un régimen político, un sistema político
el más estable, el más duradero, es el que se fundamenta en la paz. Pero no en una paz retórica, pero en la paz. Ese mensaje me parecía a mí, como presidente de la JEP, muy potente para Colombia. Por eso nosotros podemos dialogar con los cieneses del 480. Podemos hacerlo, porque también estamos en esa misma brega. ¿Cómo construir de manera estable un sistema político que se base en la paz? ¿Cómo hacer que la política cumpla esa función? ¿Cómo hacer para que la vida comunitaria sea de verdad una fuente de integración y de cohesión social? Primero, inspiración. Claramente, la iconografía medieval es la que se encuentra aquí. Pero esa iconografía medieval simplemente nos dice que el buen gobierno es un gobierno que se inspira en valores trascendentes, en principios superiores. No hablamos hoy de la sapienza, desde luego que no, en esos términos, ni las virtudes teologales, ni las virtudes cardinales. Ese es el lenguaje medieval, pero ese lenguaje hay que entenderlo y retraducirlo en principios, en valores, en ejes de la propia sociedad. Y tiene que haber una inspiración. Entonces, cuando la justicia y la concordia se convierten en sucursales de justicia y de sabiduría, de virtudes teologales, tenemos que decir que el buen gobierno se fabrica teniendo una inspiración, que la política válida se inspira justamente en eso, que sí, hay un ruido, hay un rumor permanente cuando se busca una inspiración superior. Vemos a la concordia con ese cepillo, identificando desigualdades, limando asperezas de manera constante. El trabajo de la igualdad. Y vemos cómo esa inspiración tiene que naturalmente ser compartida y vivida por todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y yo creo que realmente pocas inspiraciones políticas, artísticas, como la que logra Lorenzetti, cuando identifica eso con esa cuerda, que proviene de esa inspiración, pasa por las manos de ciudadanos de estatura igual. Un dato muy importante, de estatura igual. Y ellos sostienen con su voluntad, con lo que dice Skinner, una voluntad de autogobierno, sostienen la cuerda, la asumen para transmitirla como gobernantes, como jueces, como magistrados, como servidores públicos. O sea, el gobierno, la gubernamentalidad, para decirlo en términos, digamos, de Michel Foucault, se asume, tarea de gobierno, en una inspiración de ese orden, se vuelve cotidiana, pero es asumida. Es el autogobierno de Siena, pero es el autogobierno del Distrito Capital de Bogotá, es el autogobierno de nuestra gente en Arauca, es el gobierno de Tumaco, es el gobierno de los caleños, de los costeños, que tienen que sostener y ser orgullosos y asumir la conciencia de que ellos son gobierno, y son gobierno ciudadano, y son política que se hace todos los días porque tienen valores inspiradores y los concretan. Me pareció interesante cómo Lorenzetti nos dice cómo se fabrica el buen gobierno inspirándose. Tenemos una constitución, la de 1991, profesor Nelson, ¿y está? Allí hay virtudes teologales y virtudes cardinales convertidas en normas. Hay una norma normarum, allí está. Y el acuerdo de paz no hace otra cosa que buscar esa inspiración en esa parte del Salón de los 9, en esos principios. Y por estos guerrilleros entregan sus armas para también convertirse en ciudadanos y sostener esa cuerda.
bellamente dicho, esa cuerda es la concordia. Todos tienen la misma cuerda. Entiendo que concordia es más, tiene que ver más con el corazón, en la traducción como tal. Pero para nosotros en Colombia, directamente y deliberadamente, yo diría que la concordia es tener y mantener ese acuerdo. Entonces tenemos en Lorenzetti la inspiración. La inspiración. Allí está, la inspiración. Mire cómo estos principios sirven. Esos principios alimentan un consenso. El consenso es la cuerda, el lazo común. Pero obviamente tamizado por la concordia, que es la igualdad, que eso debe hacerse siempre en Colombia. Es un país dividido por desigualdades históricas. Se requiere de verdad un buen cepillo de carpintero para limar eso, y va a ser una tarea histórica. Y allí tenemos también otros que tienen relación con esa cuerda, tienen que ver mucho con la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquellos que han violado las normas, esos principios, están vinculados, están sujetos, hay que atarlos, porque un buen gobierno, un buen sistema, se basa en leyes, y el que incumple las leyes debe ser sancionado. Sí, lo sancionamos en la JEP con la llamada justicia restaurativa, es una revolución en materia de justicia penal, pero finalmente hay una sanción restaurativa que comunica que hay transgresión, que hay responsabilidad y que hay consecuencias de esa responsabilidad. Y allí también están los soldados, Efectivamente, ese consenso democrático basado en esos principios hay que defenderlo, porque hay peligros internos y externos, como en Siena, peligros internos y peligros externos, pero se defiende algo que tiene valor, se defienden esos principios. Y eso lleva a la paz, esa mujer tranquila, relajada, que está sentada sobre cojines abullonados, cuyos pies reposan en una coraza dejada allí, porque es una paz militante, que no descansa, pero que está muy satisfecha de otear el horizonte y ver que efectivamente está manteniéndose la paz. La paz no es la paz retórica, y por eso convenía que Colombia dialogara con Siena y buscara esa paz que es la paz militante. Está allí, clara. Ahora, vemos la ciudad de Siena, solamente la conciencia de sí, como diría Hegel, el ser orgulloso, el tener conciencia. Este no es el monarca, del gobierno comunitario. Colombia es un país muy acomplejado, es un país que tiene complejo de inferioridad, no obstante que tenemos instituciones que podemos desarrollar muy bien. Y la tenemos porque no somos conscientes del autogobierno y la importancia de que la política sea la que germine la cotidianeidad de las conquistas que una buena política puede generar en bienes públicos para todos. Pero cuando se logre esto, y entendemos que se va a lograr, vamos a tener también un país y una institucionalidad tan orgullosa como el gobierno de Siena, que está allí, con su blasón, con todos los atributos propios del poder. Y obvio, esta institucionalidad se manifiesta en escenarios, como en toda política. El buen gobierno produce una hacienda espléndida, la pared lateral de Siena está allí, por una ventana la luz muestra una hacienda en crecimiento, lúdica, danzantes, comercio, interacción, escuela, profesores, o sea, en lenguaje contemporáneo, derechos económicos, sociales, culturales, alegría, bienestar. Los obreros y los trabajadores de construcción muestran una Siena que crece, una economía que crece, que se robustece, una cohesión social. ¿Eso qué es? La buena política. Es bueno que Colombia dialogue en el siglo XXI con la Siena de 1300.
muy importante. Y también el otro escenario de la política, se dejan entonces los principios, se deja de lado la justicia, la concordia, y viene un ruido de una sierra, ¿no?, permanente, de división, de facción. Surge la corrupción, el populismo, el poder en pocos, la idea ética se corroe completamente. El único comercio en el mal gobierno que queda es el comercio de la armería, de las armas. El campo está desolado completamente, como está desolado buena parte del territorio nacional. O sea, buena parte de nuestro bello territorio, uno de los países con la mayor biodiversidad del mundo, de los mejores paisajes. Hoy es eso, es el país, el escenario del mal gobierno. Y el acuerdo de paz, ¿qué busca el acuerdo de paz? Busca acercar los derechos y el Estado a la vida rural. Una reforma rural integral cambia eso, cambia ese paisaje. Por eso Siena tiene que dialogar con Colombia. El escenario de la paz es un campo en paz, unos campesinos en paz, son unas políticas de Estado en el campo, es transitar por el campo, es abrirse al turismo nacional e internacional. No se podrá abrir nunca el turismo en condiciones de no paz, hay que estabilizar la paz. Allí está la riqueza de Colombia, fuente de medicina, fuente de, podemos patentar todo lo que podemos patentar derivado de la naturaleza, pero no solamente para aprovecharla, sino también para contemplarla. Pero Colombia es el mal gobierno en Lorenzetti, el efecto del mal gobierno en el campo. Y el acuerdo de paz es el mayor grito institucional que se ha dado en Colombia para reformar el campo, para transformarlo en términos de paz, para generar una institucionalidad de paz. El efecto del mal gobierno, y hablamos de gobierno en un sentido muy lato, del mal gobierno es la situación del campo en Colombia en este momento. E igualmente, la situación en la ciudad, esa búsqueda de romper esa inercia destructora y de generar igualdad en el campo es un propósito central del acuerdo de paz. Bien, como ustedes advierten, realmente Lorenzetti y estos frescos de Lorenzetti han llegado a la JEP con el objeto, primero, de generar conciencia interna en la jurisdicción, en sus jueces, en sus funcionarios. A través de Lorenzetti vamos a llegar igualmente a todos los territorios. O sea, vamos a buscar generar una cultura política, una nueva ética y también un entendimiento del acuerdo de paz como una oportunidad que no podemos perder. En Colombia, buen gobierno es un régimen político real que se base en hechos cotidianos de paz. Ese es el aporte de Lorenzetti. Por eso Lorenzetti, concluyo, no es anacrónico su mensaje pictórico, por el contrario, este diálogo entre siglos es muy fructífero y nos ofrece muchas enseñanzas y nos incita a muchas transformaciones. Muchas gracias. Magistrado presidente, unas reflexiones realmente iluminantes que nos darán mucho que pensar, no solo a mis colegas académicos aquí presentes, sino a los ciudadanos que se han vinculado de forma masiva, me informan, por redes sociales, y a los privilegiados que nos acompañan aquí en esta sala. Realmente iluminantes, magistrado presidente, estas reflexiones a cargo de un demócrata integral como es usted. Hablar de Franco Cardini, de Le Goff, es hablar de las grandes ligas del medievalismo en la Escuela de los Anales, Lefebvre, bueno, aquí hay historiadores de marca mayor que me acompañan, pero desde la Siena de la cual hablamos y en la cual queremos mirarnos en un espejo, una abuela profesora de 82 años
nos ilustra hoy con su ciencia. Ella precisamente ha estudiado en Sapienza, en Roma, la madre del saber, la Casa de Saberes de Roma, y ha sido profesora en Sorbonne, Panteón, en París, en Pisa, una universidad ilustre, alma mater de Galileo Galilei. Y hoy desde Siena, en su biblioteca, nos acompaña la ilustre Chiara Frugoni, contactada por mi colega el profesor Viñolo, generosamente, ha logrado incluso que la historia europea, la historia medieval, la historia italiana, la historia comunal de las ciudades del 300 y el 400 gane los premios de bestseller de los grandes libros. El premio Viareggio ha sido ya 2 veces adjudicado a libros maravillosos de la profesora Frugoni. Hablaba de hombres y animales, bestiario del medioevo, inventos de la Edad Media, los anteojos, los botones, la vida de la gente común, toda esa historiografía maravillosa de la vida cotidiana la ilustra. Y su último libro, Nuevo Premio Viareggio, está con nosotros a través de sus palabras. Aquí está Paradiso Vista Inferno, desde el paraíso, ojo, que hay una ventanita a través de la cual usted se puede asomar al Averno, a un Averno al cual, sin intuirlo, Siena se asomaba a solo 10 años de su destrucción física y material con la peste negra. 1338, la apoteosis de los 9. 1348, el propio testamento de Ambrogio Lorenzetti, que sintiéndose en trance de muerte por la peste bubónica, él, sus hijos, sus nueras, sus nietos, hace un testamento colectivo maravilloso de adiós a su patria. Pronto vendrá el carro para llevarlos a la fosa común. Están muriendo, y sobre Siena, saumerios y oraciones. Es el fin. Paradiso Vista Inferno. Desde Siena presento a la eminente profesora, miembro de la Accademia dei Lincei en Roma, la profesora Chiara Frugoni. Buongiorno. Nel 1338-39 Ambrogio Lorenzetti dipinse nel Palazzo Pubblico di Siena un straordinario ciclo di affreschi che occupano tutta la stanza dei 9, toda la sala de los cioè 9. coloro che erano allora al Los governo, 9 eran los que grossi entonces mercanti, gobernaban, grossi, los grandes banchieri. comerciantes y los La grandes situazione banqueros. in quel momento era La molto situación en difficile. Siena en aquel momento C'erano era muy siccità, difícil. carestie, Había sequías, molte rivolte, hambrunas, uccisioni, había muchos e anche disturbios, accuse di corruzione matanzas contro il governo dei y nove. también acusaciones E de allora corrupción i nove contra el hanno gobierno una de los specie 9. di manifesto politico. Con lo cual los 9 quisieron hacer In una un especie de tempo manifiesto non c'era político la televisione, le en reti, una época en la que no existían ni la in modo televisión ni tale las che non redes svanisse sociales, mai. y querían hacerlo de tal manera Questa que nunca sala se dei nove desvaneciera este entravano i mensaje. cittadini e i En nove esta li sala de los ricevevano, 9 quindi entraban los ciudadanos y los 9 los recibían la ahí, gente di Siena por vedeva lo que queste incluso el pueblo de Siena La grande veía novità di o vería estas questo pinturas, mejor ciclo dicho. La è gran che per la novedad prima de este volta ciclo non ci es que sono por primera né vez re no né se ven ni personaggi che possiamo reyes riconoscere. ni Vediamo personajes que invece se la pueden vita della gente reconocer. comune e En questo è cambio, stato vemos la molto vida de la gente abile, común y per corriente. cui i cittadini Y esto fue muy hábil porque vedendo questa permitió que Siena los così operosa, ciudadanos, vedendo la al campagna così ver fertile esta obra dove i tan contadini lavoravano, si industriosa, al ver potevano estos campos identificare. fértiles donde trabajaban E los quindi campesinos, i nove podían identificarse. che cosa vogliono rappresentare? Y Da una bien, parte ¿qué querían il representar los paradiso di 9? Siena, ben Por un governato, lado, el paraíso dove de nella Siena bien città tutti gobernado, lavorano, tutti sono donde en la importanti, ciudad anche l'età todos può essere trabajan y todos vecchi tienen e valor, ugualmente incluso las personas mayores. importanti, Se puede ser e la campagna mayor dove y seguir addirittura siendo importante. sono rappresentate tutte le Y el stagioni campo donde se insieme, in representan modo todas las da estaciones al rappresentare mismo la tiempo, campagna il più fertile para possibile, cioè representar il grano el ancora da campo de la manera mietere más e fértil intanto lo si posible. sta seminando. Por ejemplo, el Dall'altra grano parte que aún está invece por la cosecharse tirannia, se está sembrando al mismo tiempo. e cioè Por otra parte está la l'inferno. tiranía, en otras E palabras el la cosa infierno. interessante è che in Lo realtà interesante es le que due città en rappresentate realidad las dos nel buon ciudades governo e nel
que figuran aquí, el buen gobierno y el mal gobierno, aunque en la Edad Media se llamaban la paz y la guerra, son la misma cosa. Es decir, es Siena que, en caso de retirar el consentimiento de los 9, precipitaría la destrucción de la ciudad y el campo dejaría de ser cultivado. Pero al mismo tiempo, los 9 comunican otro discurso, que es el siguiente: contra el que se rebela y no sigue los dictados del 9, los 9 estarían dispuestos a matar de manera muy directa. Y por lo tanto es un discurso ambiguo, porque por un lado está una promesa y por el otro está la visión de lo que ocurriría si uno osa rebelarse. Ahora quisiera entrar con ustedes en esta hermosa habitación y ver las imágenes juntos. Se vislumbra el muro más estrecho donde se representa el concepto de este nuevo sujeto político, a saber, el bien común, el bien de todos. Y en la pared de al lado está la demostración de este buen gobierno. Entonces se puede ver la ciudad tan productiva y el campo. Como pueden ver aquí, hay muchos ciudadanos que están trabajando y toda la ciudad está construyendo con mucho fervor, están construyendo nuevos edificios y palacios. Y hay tanto jóvenes como mayores que están trabajando, y también hay personas que se están divirtiendo. Hay algunas personas que juegan a los dados y hay otras que riegan las flores. En cambio, en el campo se está representando, como les dije, un campo muy rico con trigo y agua. Y sabemos que en Siena nunca ha habido esta cantidad de agua. En la pared opuesta se representa la tiranía, tanto el concepto político como la demostración de este concepto. Y una vez más vemos a Siena, y lo sabemos porque los edificios son los mismos, pero la ciudad está destruida, hecha añicos. Se ve que en el campo nadie trabaja, se producen matanzas, violaciones, entra el ejército y es un desastre. Y se han incendiado incluso los pequeños pueblos. Ahora pasemos al tema principal de mi charla. Es decir, este muro donde se representa este complicado concepto político. Es decir, aquí vemos a la justicia en el centro, que está recibiendo el consejo de la sabiduría divina y que sostiene dos balanzas perfectamente equilibradas. Aquí podemos ver a la izquierda a un delincuente, están a punto de decapitarlo. Y por otro lado, hay una persona buena que está recibiendo una recompensa. Luego vemos a la derecha un ángel que da unos objetos a los mercaderes y a los campesinos también, pero sobre todo a los mercaderes, que son el corazón de Siena. Y lo que les está entregando es la manera de hacer el bien y comportarse honestamente. Estos instrumentos son una caña que se llama el passetto y que corresponde a nuestro metro, un instrumento llamado un stallo para medir el grano y una balanza. De esta balanza descienden dos cuerdas que van a la concordia, que aquí se deriva de cum corda, con la misma cuerda, a diferencia de con el mismo corazón, que es lo que sería en latín. Y concordia tiene entonces un cepillo de carpintero que utiliza para suavizar todas las posibles diferencias que surgen en la ciudad.
Estas dos cuerdas se unen y luego llevan a los ciudadanos. Y aquí vemos ciudadanos que no están vestidos tan bien, otros que están vestidos de manera más lujosa y personas mayores. Y esto se lleva a otro gran personaje que es el bien común, porque la inscripción dice que los ciudadanos son el bien común para los señores. Así que el Señor es el bien común. Y solo es con el trabajo y la concordia de los ciudadanos que se puede tener un buen gobierno. Y este bien común se representa como juez y como gobernante a la vez. Está rodeado por las tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, y luego por otras virtudes, la paz, la fortaleza, la prudencia, la magnanimitas, la templanza y la justicia. Aquí lo que vemos específicamente es que la justicia se representa dos veces. En primer lugar, es la figura de este concepto político y luego vemos cómo se ejerce en la ciudad. Porque bajo la justicia vemos una revuelta que ha sido domada. Estamos viendo los campesinos que están a punto de ser enviados a la muerte. Hay soldados equipados para la guerra y dos nobles que muestran sus castillos. Así que es una revuelta domada. Además, hay una figura muy interesante, la de la paz. Vemos que esta hermosa figura está durmiendo sobre un colchón y, sin embargo, debajo de esta figura hay armas y armaduras y está apoyando los pies en un escudo y tiene una rama de olivo en la mano. Pero hay que tener en cuenta que en el medioevo el olivo tenía otro significado, porque el olivo se entregaba a la parte derrotada. Esto quiere decir que Siena es capaz de darle la paz a todo el mundo porque es capaz de vencer a todo el mundo. Es una paz muy, muy armada. Pasemos ahora al concepto de la tiranía, que es representada por este monstruo diabólico. De hecho, es una mujer, porque la imagen es muy oscura, pero se pueden ver los rasgos de la mujer. Y está basada en la prostituta infernal de la Biblia. Como dice la Biblia, tiene la copa llena de sangre, tiene un puñal, es lujuriosa porque está acompañada de un macho cabrío que en la Edad Media representa la lujuria. Y en vez de las virtudes, la tiranía tiene los defectos, la avaricia, el orgullo y la vanagloria. Los vicios que hacen que una persona piense solo por sí misma. Y luego están los diversos vicios. La crueldad, el engaño, el fraude, la furia y luego la división, que está en blanco y negro. Y en su vestido están escritas las palabras sí y no, que es lo que se escribe en las papeletas que se utilizan para la votación. Y luego tenemos la guerra, que representa las revueltas ciudadanas, y por debajo de eso está la justicia. En la ciudad entonces vemos la destrucción. Y en esta diapositiva lo que vemos es que de esta ciudad muerta solo salen unos caballeros. Y esos caballeros están portando equipos de guerra. En el cielo está volando Timor, que tiene un pergamino que dice que por su propio bien todos temen ser asesinados porque roban fuera y dentro de las puertas.
Así que es una figura amenazante en contraposición a la figura de Securitas, que vuela sobre el campo y que dice que todo hombre libre debe caminar y sembrar, porque siempre y cuando exista el maravilloso gobierno de los 9, nadie debe temer. Pero como pueden ver, al mismo tiempo Securitas sostiene un muñeco de un ahorcado. En conclusión, el mensaje de este fresco es muy ambiguo porque por un lado vemos a los 9 que prometen mucho, prometen felicidad, pero amenazan con el desastre si lo sacan del gobierno. Pero mientras tanto, muestran lo que harían si alguien fuera a rebelarse. Es decir, los matarían muy rápidamente. Para terminar, comparto con ustedes una pequeña impertinencia de Lorenzetti. Él colocó un pequeño hombre en el campo, casi invisible. Es un mercadero que ha abierto su caja llena de cinturones y collares, pero se ve que tiene una daga enorme. Así, esto quiere decir que Lorenzetti tiene esta gran confianza y alegría, pero no cree en absoluto en este mensaje. Gracias. Ante la elocuencia y erudición de una académica del Lincei, y explico, la académica del Lincei en Roma es la sumum de la erudición italiana, es una de las pocas mujeres que pertenece, habría poco que agregar, y sin embargo queremos opinar y queremos hablar. Magistrado presidente, dentro de los desempeños que conocemos en tu brillante carrera, querida Patricia, me permito tratarte de tú porque hay como, no decimos cuántos años de amistad, tu linaje tan importante, vinculado a la historia, al arte, a la literatura, en tu abuelo, en tu padre, llega a ti en este quinquenio maravilloso en que has hecho una decanatura realmente revolucionaria en la Universidad de los Andes y que has disfrutado profundamente. La señora decana acaba de entregar su posición en la decanatura de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, pero Patricia, quien conozco de hace tantos años, nos sorprendía ya en Roma con sus tesis sobre Pontormo, con sus conocimientos vastísimos en Renacimiento. Diría que eres una de las grandes especialistas colombianas en el tema. Luego migraste al Renacimiento francés, pero tanto en John Cabot en Roma como en Rogers en los Estados Unidos dejaste grandes recuerdos y adquiriste grandes enseñanzas que has distribuido a lo largo de tus muchos años de docencia en la universidad que amas y de la cual tu familia también ha sido parte casi desde su fundación. Tengo el honor de presentarles a la profesora Patricia Zalamea Fajardo, quien alrededor de esta mañana de reflexiones tan profundas a cargo del magistrado presidente Cifuentes y de la ilustre académica del Lincei, Frugoni, nos han traído hasta hoy la generosidad de la Embajada Italiana y del Instituto Italiano de Cultura y la hospitalidad de la Casa de la Paz, de este gran tribunal. Doctora Zalamea, sus reflexiones. 10 minutos. Muchísimas gracias, Nelson, por esas palabras tan generosas. Y pues muchísimas gracias, magistrado, por abrir estas puertas, además a partir de esta reflexión en donde la historia y nuestro presente claramente se conjugan. Al Instituto Italiano de Cultura y a la Embajada, por supuesto, muchísimas gracias. Mis queridos colegas también, a Paolo Viñolo, además, por la invitación. Pues quisiera en estos breves minutos resaltar y pues sin duda retomar también algunos de los temas que ya hemos oído con la profesora Frugoni, también con el magistrado Cifuentes, y es pensar cómo ver a Ambrogio Lorenzetti hoy, aquí y ahora. Como historiadora del arte, lo que quisiera hacer es resaltar algunas de las características y particularidades de estas imágenes que acabamos de ver, además en movimiento in situ. Se pueden dar cuenta de alguna manera a través del video cómo opera esto en el espacio tridimensional, porque y en esto pues voy a reiterarlo un poquito, no solo es ver en abstracto, sino ver en movimiento, de forma corpórea, física, estando allí.
Quisiera hablar también de algunas de las personas y espectadores que usaban y atravesaban esos espacios, lo que en historia del arte llamaríamos también la función y el contexto de las obras. Así que me voy a detener un poco en esta pregunta por los detalles. Quisiera llamar la atención sobre algunos de los elementos y sobre todo enfatizar esa idea de la visibilidad. ¿Quién ve? También podríamos pensar cómo las obras nos ven y nos observan a través del tiempo. Y en particular, creo que algo que hace tan especial estos frescos tiene que ver con la innovación que es algo que va a caracterizar el arte, digamos, de las diferentes comunes italianas de la época. La innovación que en parte tiene que ver con una sana competencia entre artistas, talleres. Ambrogio Lorenzetti, como ya lo dijo Nelson, además tiene, digamos, unas particularidades, entre otras, que pasa una dedicación muy extensa, una carrera de 30 años dedicado a pinturas en un ámbito público. Va a participar del gobierno también como uno de los ciudadanos y va a tener un conocimiento, digamos, muy cercano, no solo a lo que quisieran hacer los 9 que van a ocupar, digamos, este gobierno por momentos, de esto hablaremos un poco más adelante, yo creo, los gobernantes mismos que van a encargar la obra, pero el artista es, como dice Michael Baxandall, el visualizador profesional, es quien sabe cómo representar en el lenguaje más adecuado esa voluntad política, pero a su vez tener la capacidad de transformar y recordarle a esos gobernantes todos los días lo que tienen allí al frente. Así que es un diálogo, digamos que en múltiples direcciones. También quisiera enfatizar algo que caracteriza el lenguaje visual de la época, y es, por un lado, esas alegorías que ya hemos visto, personificaciones de conceptos abstractos, pero que al personificarlos adquieren un valor, tienen unos atributos que hacen no solo que los identifiquemos, sino que la forma en que interactúan entre ellos, pues representan una serie de conceptos que de otra manera sería muy difícil asimilar. Pero de la mano de la alegoría está una de las grandes características del arte revolucionario del siglo XIV, de todo un linaje y una tradición a la que pertenece Lorenzetti, que, si se quiere, nace con Giotto, una generación de artistas muy influenciados por el arte bizantino, y que van a retomar aspectos como el naturalismo, es decir, darle una apariencia verosímil a eso que vemos. En los detalles ustedes podían ver que esos conceptos abstractos, esas personificaciones tienen rostros, gestos, perspectiva, modelado, que son algunas de estas técnicas que varios de estos talleres van a estar desarrollando en esta época, no solo en Siena, también en, digamos, en Toscana, en Asís, en Florencia, en varias de estas ciudades. ¿Para qué? Yo diría que uno de los grandes objetivos es conmover al espectador, conmoverlo para que ese espectador también actúe, no solo se vea reflejado, sino que lo transforme también. Y yo creo que eso es parte de lo que nos convoca aún hoy en día, esa especie de naturalismo, ¿no? Dar la ilusión de que eso que estamos viendo es vivo, ¿no? Lo vívido, que es uno de los términos que se usan en el vocabulario de la época para resaltar esa imagen que tiene vida, que tiene la capacidad de hablarnos. Por otro lado está, por supuesto, el contexto histórico, que estoy segura profundizaremos en esto con mis colegas, y por supuesto eso nos da una serie de herramientas, la capacidad de hacer paralelos, como los que oímos antes al doctor Cifuentes, y por supuesto ese diálogo continuo entre pasado y presente. Un pedacito más del contexto que quisiera enfatizar, esta famosa sala conocida como la Sala de los 9, refiriéndose a estos 9 gobernantes que se van turnando cada 2 meses, donde se da literalmente la sala del gobierno de la República, donde se toman las decisiones, pero también es un espacio de deliberación. Yo creo que esto es fundamental para pensar en la función de las imágenes. La sala también conocida como la Sala de la Paz, donde, como ya hemos visto, ahí está alegoría, ¿no?, que funciona a la manera de espejo entre un buen y un mal gobierno. Si se dieron cuenta, en realidad hay 2 muros dedicados al buen gobierno y solo uno al mal gobierno. También es importante pensar que
por dónde se entraría al espacio, que no es tan diferente como entramos hoy en día los turistas de este lugar, y es, si bien el gobierno está ahí sentado, los ciudadanos tienen que venir, tienen que hacer sus pedidos, tienen que presentar, digamos, sus solicitudes. Entonces tendríamos dos grupos de espectadores de la época y otro grupo, pues que somos nosotros y los espectadores que han seguido resignificando el espacio a través del tiempo, que es lo que también nos convoca hoy. En todo caso, quien entraría al espacio, entraría y encontraría a sus gobernantes sentados bajo el fresco que muestra las alegorías y las personificaciones del buen gobierno. Pero cuando entra, en realidad entra por esta puerta que tengo detrás mío y no ve los resultados del buen gobierno. Cuando entra, directamente lo que ve son los resultados del mal gobierno, ¿no? Los efectos destructivos, como vimos, sobre la ciudad, el campo árido, la destrucción, la ciudad que se va cayendo. Cuando voltea y ve a sus gobernantes del lado derecho, digamos que interactúa, y el ciudadano solamente al salir va a encontrarse los resultados finalmente de ese buen gobierno. Así que por eso decía que la interacción con el espacio pues resulta fundamental. Y hay todo un mensaje, no solo para esos ciudadanos, si pensamos en que evidentemente estamos frente a un sistema de mecenazgo, que son esos gobernantes los que le han encargado a Lorenzetti, pero Lorenzetti a su vez, a través de la innovación que caracteriza el arte de la época, pues va a darle su toque, por así decirlo, y va a innovar de maneras varias. Pero también en los escritos que ustedes ven, que hay por ahí, entre otras está la firma del artista en primer plano, creo que eso no lo hemos mencionado en latín, Ambrogio Lorenzetti, ¿no?, quien pinta este espacio en letras mayúsculas muy visibles. Pero al mismo tiempo hay que pensar desde el punto de vista de los gobernantes, sentados con las alegorías detrás. Ellos entonces tendrían que ver todo el tiempo en contraste a su derecha y a su izquierda lo que podría pasar entre un mal y un buen gobierno. Pero cuando miran hacia el buen gobierno, en realidad hacia la izquierda de ellos, además ven un texto que les dice literalmente: volteen sus ojos para admirar ustedes que ejercen el poder. Así que todas esas advertencias también y ambigüedades de las que hablaba la profesora Frugoni son muy interesantes porque van dirigidas no solo a los ciudadanos, sino también a quienes ejercen el poder. Y hay un recordatorio constante de la fragilidad, de la paz, de la armonía, de todo lo que puede pasar, como vimos también en los últimos comentarios de la profesora Frugoni con respecto a la figura de Securitas, de seguridad, que tiene una advertencia en sus manos para todo el que desobedezca. Un poquito de contexto también con respecto a la fuerza pública que usaba Siena. Muchas veces eran mercenarios, güelfos, que estaban solamente por 6 meses en la ciudad. No sé, Pablo, de pronto hablarás de esto. Y eso hacía que eso fuera una relación muy frágil, porque no había la posibilidad de tener confianza con los ciudadanos, no eran ciudadanos propiamente dichos de Siena. Y bueno, eso tiene que ver con otras pinturas que también están en este palacio del gobierno, el Palazzo Público, que había sido recientemente construido. También tenemos que pensar que este es un edificio de finales del siglo XIII, 1290, y estos frescos se están haciendo básicamente unos 30, 40 años más tarde. Esto es un edificio que está en continua construcción y tiene conciencia de que se está construyendo a sí mismo a través de toda una enciclopedia de imágenes, porque no solo son estas, hay otras anteriores que dialogan con estas en las otras salas. Decía antes que Lorenzetti, su taller y todo el periodo, lo que hoy en día llamamos artistas, son grandes innovadores, pensadores visuales. También anoté que para entender la pintura del siglo XIV hay que entenderla como algo experiencial, corpóreo, como una experiencia corporal que muchas veces se ha asociado con estos detalles naturalistas que hacen que nos reconozcamos, que nos conmovamos con la imagen. También se ha enfatizado el carácter, entre comillas, secular de estos espacios. Oímos a la profesora Frugoni comparando los espacios o sus representaciones con el paraíso y el infierno. En realidad hay una de las innovaciones aquí, si queremos decirlo así, es que no necesariamente se representan
las virtudes en el sentido que se hacían en otros palacios de gobierno. Es decir, Lorenzetti no se inventó el hecho de representar un mensaje político para los gobernantes y los ciudadanos. Esto también ya se hacía en otros palacios de gobierno, en otras ciudades de Italia de ese entonces. Pero la manera en que lo hace es lo innovador. Así que también podríamos resaltar no solo el qué, sino el cómo. Por esto insisto en que el naturalismo, la forma de integrar las imágenes, tiene, digamos, un gran efecto sobre los espectadores que reconocerían la diferencia. Entonces, si bien lo secular y lo religioso para ese entonces no están separados en el sentido que lo pensamos nosotros desde la contemporaneidad, sí es cierto que aquí la iconografía, la manera de representar tiende hacia una, podríamos decir, hacia una tendencia secular. Sin embargo, hay algunos textos que sí retoman pasajes bíblicos para enfatizar una cierta idea, si se quiere, otra vez, del bien común y de la justicia. Otro aspecto que tiene que ver con esta especie de secularización tiene que ver con la gran importancia que se le da al paisaje, que pueden ver en ambos casos estos registros panorámicos. El paisaje, que para ese entonces no es un tema en sí mismo, sino generalmente pertenece a escenas narrativas, bíblicas, mitológicas. Es muy interesante, digamos, lo que sucede aquí, la manera en que representa el paisaje. La profesora Frugoni lo ha dicho en sus textos. Si ustedes luego miran el paisaje del buen gobierno en detalle, se darán cuenta que todas las estaciones están ahí al mismo tiempo, como si hubiera, digamos, una posibilidad de una primavera, un verano y un otoño perpetuo. Esto se ve por las actividades agrícolas que están haciendo. Y hay otra noción de tiempo dentro de los detalles que aparecen por ahí, es que el primer reloj de tiempo que conozcamos aparece representado aquí debajo de la figura de la temperanza. Es uno de estos detalles, junto con estos retratos literalmente de ciudad que aparece entre idealizada y naturalista de alguna manera. Así que, para resumir, creo que el naturalismo da ese carácter vivaz, la posibilidad de generar empatía, pero la iconografía con su simbolismo y su alegoría, que es tan compleja, hace que realmente haya una, digamos, invitación perpetua a la reflexión y a tener que observar una y otra vez estos detalles naturalistas, las grietas, aspectos innovadores, como mencionaba antes, el reloj de arena, entre otros, que todos estos ciudadanos y gobernantes tendrían que estar mirando continuamente. Muchas gracias. Gracias, profesora Salamea. En el caso del señor decano Páramo, se repite un poco también esta línea de saberes, de la ciencia, del arte, de la estética, de la docencia, en tu abuelo Roberto Páramo, en tu padre, eminente rector de la Universidad Nacional. Decano Páramo, es un honor tenerte como uno de los colaboradores más inmediatos de la señora rectora, la profesora Dolly, uno de los profesores que mayor fanaticada despierta, no solo en tu departamento original de antropología, sino en la decanatura de Ciencias Humanas que diriges en el alma mater tuya y de tu linaje. Así que, como uno de los grandes sociólogos, antropólogos colombianos, quisiera darte la bienvenida a este espacio de reflexión, decano, e invitarte a enriquecernos con tus comentarios sobre Lorenzetti y su manifiesto pictórico político. Muchísimas gracias, maestro Osorio, y quisiera antes que nada agradecer a la JEP y al Instituto Italiano de Cultura, la Embajada de Italia, por esta invitación que no solo es honrosa, sino que entusiasma enormemente. Pues un fraterno y también muy entusiasta saludo a quienes aquí me acompañan, para ir poniendo un poco ladrillo sobre ladrillo en estas disquisiciones que en cualquier caso tienen por qué ser inagotables, sobre una obra que trasciende en cualquier caso cualquier tipo de interpretación. Yo quisiera girar fundamentalmente sobre digamos, el contrapunteo dramático que ocurre en esta sala y que ocurre en estas témperas de Lorenzetti, que es, por un lado, claro, entre bueno y mal gobierno. Ahora,
otra eminente historiadora del arte medieval, Rosa María de Sí, ha hecho, yo creo que un interesante seguimiento del concepto de buen gobierno en torno a esta sala, y tal vez creo yo que con argumentos sensatos que le asisten, pues ha demostrado que la idea de buen gobierno empieza a primar desde el tardío siglo XVIII. O sea, originalmente se trata más de una alegoría de la guerra y la paz, tal como tal vez está ya inscrito en un célebre sermón de Bernardino da Siena de 1425. Es una alusión directa a esa dramática tensión entre guerra y paz, pero que además tiene como lugar pivotal a la paz. Y yo quisiera sobre todo hablar sobre esta apasionante, fascinante y sensual figura que es la que primero atrae y que hace de centro pictórico de todo el escenario. Es esta figura de blanco que, si bien no está en el centro estrictamente geométrico, es la que primero conlleva a que le demos sentido a toda la armazón pictórica, incluyendo los dos flancos, que en este caso son efectivamente diestro y siniestro, diestro los efectos del buen gobierno, siniestro los efectos del mal gobierno. Vamos, hay también aquí una alusión acaso del linaje agustiniano, la ciudad de Dios frente a la ciudad demoníaca, y como vemos el tirano tiene unos evidentes atributos diabólicos, pero tanto más creo que ese contrapunteo entre la paz y la guerra es un contrapunteo entre la vida y la muerte, y es sobre lo que quisiera en últimas girar muy rápidamente. Chiara Frugoni ha hecho una observación que creo yo que también es enormemente lúcida con respecto a esta obra, y es la exaltación de lo que en algún momento se va a llamar la gente sin historia. Es decir, aquí no solo prima la alegoría, hay una mediación entre la gente, y es gente retratada probablemente del natural, que no solo es en este caso los 24 consejeros que encontramos que están literalmente obligados. La noción de obligación es la idea de estar atados por una cuerda y que establecen ese vínculo entre la concordia y la ciudad, la comuna, el bien público. No solo son esos personajes, sino también en general hay gente en sus actividades cotidianas, por un lado, que entran en contraste con la alegoría. La mediación entre ambas creo yo que justamente está en la paz, digamos. Hay un lugar aglutinante fundamental de la figura de la paz que insisto, le da sentido en todas las nociones, en todos los sentidos, si me permiten la redundancia de la palabra sentido. Le da lógica, le da horizonte, le da dimensionalidad a lo que se quiere representar. La paz es el punto de encuentro, además, cuando menos, de una suerte de estructura quiástica en doble cruz entre la sapiencia, la caridad por un lado, entre la justicia y las virtudes cardinales por otro, entre la concordia y la seguridad, y a su vez establece una oposición muy clara entre la guerra, que está flanqueada por la discordia, y el terror. Esa idea de terror me parece a mí que es fundamental y tiene unas consecuencias, creo yo, que muy elocuentes para lo que señalaba el doctor Cifuentes. Vamos, aquí la figura que se contrapone a la seguridad es el temor, es el terror, y el terror es hálito de muerte, es de alguna manera la presencia de la muerte en la vida cotidiana. Y como bien se anotó, y esta es una suerte de ominoso presagio en la vida de Lorenzetti, este es una suerte de canto de cisne, y esto se ha dicho en varias ocasiones para una Siena que está empezando a hacer un poco agua frente a muy distintas tensiones de índole político, en fin. Pero lo que tal vez no se anticipa, y esto también es enormemente contemporáneo de otras maneras, es el advenimiento de la peste negra.
y durante la peste negra proliferarán estas representaciones del triunfo de la muerte, pero esto ya está anticipado, creo yo, en esta sala de la paz. Y el triunfo de la muerte no solo es el triunfo de la enfermedad, es el triunfo de una peste, que es ese hálito de muerte, que es el hálito del terror. Vamos, donde ocurre el terror está justamente esto que señala Bernardino da Siena cuando habla de memoria de los frescos, y es que la gente todo lo que hace, lo hace con miedo. Y el miedo prima, y el miedo es algo que es constrictor de la vida. El escenario es un escenario evidentemente de guerra, pero también es un escenario absolutamente lúgubre. Todo se está destruyendo, solo se construye, el único oficio que ocurre es la construcción de armas. Nadie entra a la ciudad, se sale de la ciudad es a pillar y a generar incendios. Dentro de la ciudad lo único que ocurre es eso que en términos contemporáneos llamaríamos situaciones anómicas. Violaciones, toda suerte de atropellos a la vida colectiva. No hay ciudadanía dentro de esta ciudad del terror. Mientras tanto, en el escenario de la derecha es un mundo absolutamente henchido de vida. Y es un mundo henchido de vida donde hay, como ya se ha señalado, y creo que Paolo lo desarrollará mucho más, donde hay danza, donde hay juego, donde hay trabajo, donde hay oficios cotidianos, pero también hay diversión, y eso me parece muy importante señalarlo, la idea de la diversión, una mujer regando sus flores, juegos de dados, una venta de no solo de artículos necesarios, sino también artículos de recreación. El doctor Cifuentes señaló algo un concepto que me gustó mucho, y fue el contrapunteo un poco entre ruido y silencio. Y aquí suena mucho el mundo de la ciudad, el mundo de la ciudad de la vida. Suena enormemente frente al silencio y a esa forma de estar completamente constreñido del mundo de la muerte. Hay algo que yo quisiera señalar y que siempre me ha impresionado mucho, el testimonio de una defensora de derechos humanos de los Montes de María, que fue recogido en una brillante tesis de maestría de antropología de la Universidad Nacional. Ella decía, ella va contando cómo va ingresando el paramilitarismo a los Montes de María, y ella, que es enfermera entonces en un puesto de salud local, lo que dice en su momento es: empezó a llegar gente diciendo, doctora, es que tengo un apretado, y ese apretado es diarrea, es insomnio, es continua ansiedad, es depresión, etcétera. Y esa noción de apretado, que termina volviéndose una cosa colectiva, creo yo que es enormemente indicativa de eso que es el terror. Es ese momento en que también, como lo decía alguien, creo yo muy lúcidamente, sobre la guerra de los 30 años, es cuando se teme más a la vida que a la muerte. Es el momento en que la fuerza de la muerte se ha apoderado de todas las cosas de la vida. Mientras tanto, lo que ocurre aquí es, y lo apretado es justamente lo que va contrario a la obligación, a ese acuerdo colectivo de una ligación que tiene derechos y que tiene obligaciones, pero que no es ese constreñimiento por antonomasia. Y todo esto para señalar algo que creo yo que es muy llamativo y que no necesariamente creo que se señale tanto, a pesar de que a veces se observa, y es, excúsenme si lo digo de esta manera leve, pero creo que ese es el punto, el carácter sexy de la paz. Vamos, hay algo seductor, hay algo en la postura de la paz que inclusive está reflejado también en esta idea que a nuestro juicio y frente a nuestra sensibilidad puede resultar paradójico de la seguridad, y es esta idea casi que de representación pseudoerótica de esto, digamos, hay un poder de vida, hay una pulsión de vida, de goce, de sensualidad en la paz, que justamente no ocurre dentro de la muy tenebrosa representación del terror y de lo que está ocurriendo en el mundo de la muerte, en el mundo del mal gobierno, con una excepción que me parece a mí elocuente y que también es con lo que quiero concluir en esa contraposición, pero no sin antes señalar lo que tal vez me parece a mí más interesante
de esta figura de la paz. Y es algo que, si me permiten, pues yo no he encontrado referenciado en ninguno de los análisis iconográficos. La paz escucha. Es una figura que está escuchando. La gran mayoría de personajes, esto también con arreglo a la moda de la época, a los tocados o al uso de los sombreros, tienen las orejas tapadas, y este es un personaje que deliberadamente está escuchando. Yo creo que acá hay un muy poderoso símbolo, doctor Cifuentes, y es una paz que escucha, es una paz que está abierta a escuchar y que en esa medida también justamente funge como mediación entre la gente, porque verdaderamente los está escuchando es a ellos, y ese mundo de las ideas, ese mundo de las alegorías. Hay algo que es enormemente poderoso en ese acto de escucha, que hace que todo lo que ocurre en el mundo de la vida suene, y que de nuevo termine remarcando la desolación y el silencio angustioso del mundo de la muerte. La única figura, dentro de las figuras más conspicuas, que tiene esa connotación un tanto seductora, pero enormemente paradójica y admonitoria en el mundo de la muerte, es la soberbia. Y la soberbia es justamente ese hecho de estar completamente sordo a cualquier tipo de otra observación. Ese poder que envanece y que genera justamente que sea tan factible que prolifere el terror a partir de los actos que solo la soberbia es capaz de echar a andar. Y creo que esto es algo enormemente significativo en términos de lo que nos puede enseñar esa paz que escucha. Muchísimas gracias. Decano Páramo, al escucharte era imposible no evocar tus famosísimos textos sobre Lope de Aguirre y sus marañones, y el terror en aquella expedición de la muerte a lo largo del río de Orellana, o las disquisiciones maravillosas con las que nos has llevado a una reinterpretación de Vorágine y los siringueiros y esos caucheros del mal que afrentaron las fronteras de Colombia. Muy revelador y muy absolutamente profunda tu aporte, y te lo agradezco muchísimo a nombre aquí de tu parterre de colegas. Bueno, hablar de Pablo Viñolo para los italo-colombianos o los colombo-italianos o los colombo-colombianos, como yo, es decir, de un italiano muy especial. Has unido tu vida a una de nosotras, de nuestras congéneres, tienes niños colombianos, niñas, tu alumnado te quiere mucho, eres economista de base, Pablo Viñolo, supe, pero lo que has hecho por la enseñanza de la historia, y de la historia particularmente medieval en la Universidad Nacional, es muy grande. Me retoma a los grandes italianos que han sido parte también de nuestra alma mater, Decano Páramo. Un homenaje a Carlo Federici Casa, al gran filósofo, gran matemático, gran padre de ciencia, a la gran Edelweiss Pachotti también, suegra de Jorge Orlando Melo y de Stanislao Zuleta a la vez. ¿Cómo era esa casa? No lo sé, pero y tú, Paolo, haces parte de esos italianos que han venido de lejos para ser parte de lo nuestro y construir lo nuestro. Tus vinculaciones a NYU, a Harvard, siempre enaltecen también tu vinculación a la Universidad Nacional de Colombia, y como verdadero artífice, junto con el embajador Amaduzzi y el director y agregado cultural Cavallaro, de esta inolvidable mañana, pues te doy la bienvenida a tu intelecto, a tu ciencia, a esta charla. Que puede destaparse. Gracias, Nelson. Confieso que cuando Michele Cavallaro me contactó, gracias Michele, para decirme que la JEP estaba interesada en hacer algo con Lorenzetti, a mí el asunto me entusiasmó mucho por la fecunda provocación que eso implica, presidente Cifuentes, porque para mí los frescos de Lorenzetti siempre han sido algo extraordinario que me ha movido mucho, no solo por el potencial, digamos, tremendo potencial heurístico para entrar en esa sociedad medieval, tardo-medieval, sino por la posibilidad de utilizarlo como una forma de educación política. Para eso fueron pensados en la época y todavía funcionan.
todavía funcionan. Entonces, para mí la relación con Lorenzetti ha sido una relación muy asociada a la actividad docente. ¿Sí? En los cursos de medieval, en varias ocasiones, hacíamos ese ejercicio de investigación, un poco un juego también, que era que cada estudiante escogiera un personaje de Lorenzetti, una alegoría, un detalle, y lo fuera explorando. Y yo daba pistas que eran como juegos de asociaciones. ¿Qué tiene que ver ese personaje con el más allá dantesco? Pues obviamente Dante es un referente importantísimo por toda la generación a la cual Lorenzetti pertenece. Inspira gran parte de los frescos, sobre todo la parte escrita, que siempre se olvida, pero una parte escrita muy importante de los frescos. ¿O qué relación tiene? Bueno, evidentemente con Giotto y con la traducción pintórica de la época, pero también con las artes del oficio, en un mundo donde los mercaderes y los artesanos son tan centrales. Y con la etimología de las palabras árabes y la influencia del mundo islámico en ese mundo de artes y oficios, ¿sí? O, ¿por qué no?, con Boccaccio. El juego con Boccaccio es un juego de ida y vueltas, ¿no? Ya lo señalaron ustedes. Una propaganda, estamos en el año Boccaccio. Sí, precisamente, además, estamos en plenos fastos años de Dante, boccaccianos. Las efemérides. El juego con Boccaccio es fantástico, o sea, como ya señalaron ustedes, Ambrogio Lorenzetti probablemente muere en la gran peste negra del 1348, el Decamerón empieza describiendo esa misma peste. Entonces, ese juego finalmente tuvo un salto porque por puros azares, yo estaba dando el curso de Historia Medieval, Stefania Gallini, amiga y colega aquí presente, estaba dando el curso de Historia Digital. Algún estudiante estaba tomando ambos cursos, entre los cuales Nicolás Jaramillo, Elvis Rojas, que también están aquí, y decidimos de hacer lo que llamamos Lorenzetti Digital, es decir, una plataforma digital, un prototipo, pues, con los recursos de la Nacional, pero un juego donde de verdad uno podía navegar y explorar esos frescos y hacer asociaciones por capas. Entonces, quiero hacer un par de ejemplos de eso para ver cómo eso puede llevar a resultados bastante sorprendentes y una propuesta, porque yo sí creo que es tiempo de pensar seriamente a partir del día de hoy, de la iniciativa de la JEP, una institución que, dicho sea de paso, no solo respetamos y admiramos, sino que en la cual tenemos mucha confianza y mucha esperanza para lo que vaya pasando en este país. Lo digo fuera de retórica, es decir, hay una responsabilidad grande en esta institución, de la cual hacemos referencia a todos. Entonces, ¿por qué no pensar en una capa más atrevida? En esos juegos que son juegos anacrónicos, pero los historiadores del arte nos han enseñado que el anacronismo puede ser muy, muy potente para entender el mundo. Y pensar en la Colombia contemporánea, no solo a Giotto, no solo a Boccaccio, no solo, que es un poquito lo que estamos haciendo aquí. Un par de ejemplos rapidísimos. En las imágenes del buen gobierno, de la ciudad, el eje de la ciudad en el buen gobierno, o mejor dicho, de la paz o del bien común, porque yo creo que el término clave es bien común, son las danzantes. Y dentro de ese grupo de danzantes está una mujer con pandereta, ¿sí? Es el foco, de alguna manera, pues es proto-perspectiva, no es todavía perspectiva, pero es el foco, es el punto dinamizador de esa parte de los frescos. Y entonces uno va explorando y descubre, por ejemplo, que Boccaccio tiene un cuento fantástico que habla de un amorío ilícito entre una mujer campesina casada y un cura de una parroquia rural, y en ese juego de favores sexuales también hay todos unos tráficos, unas transacciones, y finalmente ella toca un címbalo, que es una pandereta sin las campanitas, y finalmente el cura al final le regala y la hace contenta regalándole el símbolo arreglado con las campanitas, ¿sí? Entonces es un sustrato de cultura popular fuerte, pero después descubrimos que la figura de la mujer con pandereta es una figura sacerdotal,
y tiene una tradición fuertísima. Otro juego que hacíamos eran busquen mitos clásicos o busquen mitos bíblicos relacionados a esos personajes. Y ahí están todos los cultos de fertilidad relacionados a la figura de Cimbali, etcétera, pero también a la mujer, a la hermana de Moisés, Miriam, que siempre está con la pandareta. Entonces, hay algo sagrado en esa danza, es una alegoría sagrada, no es simplemente una diversión, ¿sí? Y como han enseñado otros investigadores, eso también plantea la armonía de la ciudad bien gobernada, ¿sí? Esa danza es una danza de armonía donde todas las partes saben los pasos que hay que dar para que la ciudad sea bien gobernada. Y explorando un poquito a Giotto y a las relaciones, porque esa imagen aparece también en Giotto, en Padua, un estudiante encontró una conexión muy interesante astrológica, astronómico-astrológica, por lo cual el movimiento de los planetas no era presentado en la Edad Media como un reloj en términos mecánicos, sino que una gran danza. Entonces la pandereta se vuelve un poco el primum mobile de todo el fresco. Se vuelve el punto de donde las fuerzas cósmicas mueven el universo. Entonces, urbis et orbis, ¿sí? Esa pandereta empieza a tener unas significaciones mucho más amplias de las que parecen a primera vista. Otro ejemplo que me encanta es el vaivén entre la ciudad y el campo, ¿sí? En ese movimiento de mercancías, de ideas, de personajes, de animales que entra a esa ciudad, se está representando una sociedad en tumultuosa transformación, que es a su apogeo, pero también está en una crisis profunda, y donde están cambiando los roles sociales. Ese sistema tan jerarquizado de señoríos, ese sistema feudal, donde priman los estamentos, los clanes, las familias, las gildas, se está transformando de manera vorticosa. Y esos personajes, hay unos cazadores con perros que salen. Pero un cazador tiene un halcón, está ejerciendo la cetrería, esa arte antigua que junta el mundo islámico con el mundo cristiano y que es típico de los linajes de las dinastías aristocráticas, de los nobles. ¿Sí? Pero entonces, lo que es interesante es que si uno va, eso aparece en Dante, aparece en otros lados, pero si uno va a ver, por ejemplo, a Boccaccio, en el penúltimo cuento de Boccaccio, la cetrería aparece mucho en Boccaccio, pero aparece un cuento que nos hace dudar sobre el hecho de que sean nobles. Porque es la historia de Saladín, que viene en tierras cristianas para ver qué traman, si se están organizando otra cruzada los cristianos, viene disfrazado de mercader, se encuentra con otro mercader, Messer Torello, que está saliendo de su ciudad, es Pavía, no es Siena, pero la situación es muy similar, justamente para hacer cetrería. El cuento es fantástico, no entro en detalle porque es un turbinio de cambios, de disfraces, de roles sociales. Messer Torello aparece como un mercader que después se disfraza para hacer la hospitalidad a Saladino, que está disfrazado también, después se va a las cruzadas como soldados, termina de esclavo, como sabe de halcones, termina siendo reconocido por Saladín, que lo devuelve a su casa en una alfombra voladora que aterriza justo a tiempo para que la mujer no se case con otro. Eso es el cuento, pero lo que me interesa del cuento es que eso no es un noble, eso es un mercader rico que quiere dársela de noble, es un nuevo rico que está cogiendo los hábitos de los viejos ricos. Es decir, ahí estamos frente a también un juego muy complejo de cuál es el anhelo de ascenso social en ese mundo, cómo funciona el ascenso social y el descenso. Entonces, podremos seguir mucho rato, no tenemos el tiempo, pero solo para hacer los ejemplos que de pronto ustedes vieron que la profesora Frugoni nos regaló, esa divisio, ¿sí? Esa alegoría entre el furor y la guerra de la divisio con un sí y un no. ¿No será que esa alegoría nos puede ayudar un poquito a hablar de la sociedad colombiana contemporánea, de esa polarización, esa división donde estamos? ¿Sí? Eso es imagen del plebiscito, de alguna manera, con la cual seguimos haciendo cuentas. ¿Sí? Esa imagen de Securitas, una maravillosa mujer que promete
a el control de los caminos, de las carreteras, el control del poder trabajar, pero al mismo tiempo muestra un ahorcado, ¿sí? Es promesa y amenaza. Entonces no puede ser una buena instrumento para hablar de la seguridad democrática, de ese estado de excepción, de la justicia transicional en que estamos metidos, y una vez más, o sea, el mismo, y con eso termino, volviendo a la pandereta, de pronto la danza es el elemento que logra atravesar las clases sociales, las múltiples culturas de las cuales está hecho ese país. No puede volverse una poderosísima metáfora para hablar de una paz que es una paz sensual, que es una paz que tiene su eros, que es una paz que congrega a partir de lo lúdico y no solo de la amenaza. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que se presenta a futuro y con lo cual podemos pensar otras iniciativas y otros proyectos. Muchas gracias. Profesor Viñolo, yo a las virtudes que elocuentemente están allí expresadas, agregaría, después de escuchar tus palabras, ludens, porque realmente nos has transportado con un ejercicio maravilloso como los que hacen que también tengas un alumnado tan fiel y tan numeroso en tus cátedras masivas en la presencialidad. Y espero pronto la virtualidad ya decayendo. Una ronda de rápidas preguntas, tenemos más o menos 5 minutos para cada uno. Son preguntas de trapecistas sin red, señor presidente Cifuentes. Aquí no hemos ensayado. Esta es la confianza que hay, el afecto, que aquí no hubo ensayo, no hubo prueba técnica. Patricia, profesora Salamea, señora decana, ¿es el fresco la técnica, y hablo de la técnica, le hablo a la historiadora del arte y a la especialista, ¿es la técnica del fresco la gran herramienta de la elocuencia plástica? ¿Es el fresco la técnica a la cual se acude cuando el comitente tiene una expectativa y el comisionado traspasa esa expectativa con un manifiesto de grandes dimensiones y a grandes masas? ¿Por qué el fresco? Y si está emparentado, por ejemplo, con el muralismo latinoamericano, al que llegaremos tarde que temprano. Sí, por supuesto. Muy importante pregunta, que tiene que ver con la hechura, la materialidad y la posibilidad de supervivencia de estas imágenes a través del tiempo. El fresco es una forma de pintura mural, pero no es solo pintura mural. ¿Qué quiero decir con esto? El fresco al que se van a dedicar muchos de estos talleres a lo largo de los siglos, digamos, 14, 15 y 16, ¿no? Como una marca muy particular del arte de ese entonces en diferentes lugares de Italia. Hablemos primero de cómo se hace. Queda literalmente adherido al muro, forma parte de la arquitectura por la preparación previa que se hace, porque el muro, digamos que recibe una serie de preparaciones con estucos mojados, de manera en que el pigmento se adhiere, se seca muy rápidamente en lo que ellos llamaban jornadas, las llamaban jornadas de trabajo, en realidad son menos de 8 horas, unas 7 horas. Todo eso, ¿qué implicaciones tiene? Además, que para planear esto o para hacer esto requiere pues un plan. Uno no va simplemente pintando lo que se le va ocurriendo, es decir, hay un plan designado. Entonces, pues por un lado está la pregunta que me haces, ¿puede el pintor ir más allá de las expectativas pues de su comitente? Es un programa que se crea, pero seguramente se crea, como decía antes, con la experticia visual de quien va a decidir que hay un lenguaje innovador, que hay unos detalles, pero lo importante es que eso requiere una gran, digamos que, preparación. Por otra parte, pues está el hecho de cubrir todo este espacio, ¿no? Eso tiene un mensaje pues muy poderoso, no solo en espacios seculares, sino en religiosos. Y tu otra pregunta con respecto al aspecto político, es cierto que justamente por tener esas capacidades, el fresco, que en particular los muralistas mexicanos con la Revolución Mexicana lo van a adoptar de forma completamente consciente. Ellos están, algunos de ellos como Rivera, van a Italia, estudian los frescos y deciden
Y aquí, entonces también en los años 30, pues tenemos toda una serie de artistas muralistas como Pedro Nel Gómez, entre otros, que van a también inspirarse en esa Italia renacentista a través pues del muralismo mexicano, que justamente reconoce el poder didáctico y las posibilidades que tiene una pintura mural que va a recubrir un espacio tan grande, ¿no? Que es completamente diferente a ver una pintura separada o que uno puede transportar en pequeñas dimensiones. Decano Páramo, un gobierno de clases, digamos, medias altas, comerciantes e ilustradas, que media entre dos extremos, ¿no? El magnate, el prepotente, como se dice en italiano, el magnate. En este caso, por ejemplo, los Tolomei o los Salimbeni, que preciaban pues de descender de la antigua Roma o de los Ptolomeos, que por lo tanto tenían derecho de natura sobre Siena. Y sin embargo los 9 eran esa gente media, alta, gente bien, ¿no? Gente bien, en el concepto bastante obtuso del término, pero ilustrada, rica muchas veces, o enriquecida. Lorenzetti era un ejemplo, con su taller exportaba a Constantinopla, a España, a la misma Roma, y vivía de su arte, pero era un gentilhombre, un patricio. Ese concepto de gente bien gobernando en un equilibrio muy precario entre el despotín y el populacho, el popolo minuto, como se dice en italiano, el popolino, ¿no? En Italia siempre hay esa tendencia en la lengua a disminuir lo que asusta. Entonces la gleba era el popolino, el popolo minuto, los chiquitos, pero eran muchos chiquitos, los homini, de la cual la profesora apunta, ella dice aquí hay un homino, recuerdan lo último que ella habló, un hombrecillo, pero muchos hombrecillos hacen más. Este preámbulo un poco largo, decano, es para preguntarle, me acuerda un poco lo que ha sido un poco la historia de esta democracia nuestra, de gente bien gobernando, no necesariamente magnate ni prepotente, obviamente tampoco de extracción popular, ilustres payaneses, ¿no? Apellidos rimbombantes, y así nuestra democracia, hablo de Colombia, se ha barcameneado por estos 200 años, con estas familias, con estas personas, pero vemos que el péndulo de la historia y en América Latina vaya en otro sentido. Ha terminado la era para Colombia del gobierno de la gente bien, de la gente ilustrada, de las clases medias altas que fueron a Estados Unidos, a Europa, y gobernaron en precarios equilibrios entre caudillos fulgurantes y hombres de la providencia, o el pueblo masivo al que le hablaba Jorge Eliezer Gaitán, y que pues nuevas demagogias nos despiertan. Ese modelo está consumado, para Colombia está terminado, y se lo digo porque los 9 fueron eso. Los 9 eran gente ilustrada, culta, no necesariamente noble, casi nunca noble, ¿no? Pero que mantenían a raya a los sangre azul de los Ptolomei y los Salimbeni y al populacho, ¿no? Con miedo a ambos, ¿no? Y ahí se mantuvieron. Esa es la historia de Colombia. Nos ha gobernado el miedo, y la clase media alta que nos ha gobernado ha hecho de dique de esos dos abismos. A ver, a mí me parece que es una perspectiva muy interesante esa que usted plantea, maestro Osorio. Yo creo que también aquí hay algo que es, o sea, primero es el talante admonitorio de estos frescos, y como señalaba Patricia, igual hay una pedagogía, es una pedagogía de la imagen continuamente para un pueblo, para una sociedad que todavía no es mayoritariamente letrada, digamos, cumple una función cuando menos pseudo secular, que por otro lado se complementa también con las imágenes de las iglesias, y es enseñar sobre virtudes, pero también tiene un carácter admonitorio, es advertencia. Y yo creo que hay algo que aquí es categórico, y es, por un lado, es la exaltación de la mediación, todo el tiempo el concepto de mitad está acá, está todo el tiempo presente, digamos, tanto en el espacio como en las figuras que en el fondo se exaltan, y esto no es evidente, es sutil.
y es la exaltación efectivamente de un estamento que no es el estamento aristocrático per se nobiliario, pero tampoco es el de la plebea, pero es el estamento vigoroso también en un momento en el cual los engranajes del capitalismo empiezan a cobrar momento, que es justamente como Messer Torello en el caso que señalaba Paolo, digamos, es esta burguesía ascendente todavía, pues dada los títulos, pero eminentemente cimentada en los valores del comercio, en los valores de la transacción. Recuérdese que aquí la justicia tiene una dimensión conmutativa, que es justamente la de garantizar la equidad en las labores del comercio, etcétera, pero todo el tiempo se está advirtiendo sobre los riesgos de engolosinarse con el poder, y eso me parece a mí que es fundamental. No solo los 9 eran elegidos bimestralmente, uno no deja de ser llamativo un sistema de poder donde las elecciones se realizan cada 2 meses, sino que se les está advirtiendo, y como muy bien también lo señaló Patricia en la primera intervención, también hay una admonición a ellos: fíjense en su entorno, porque aquí también hay una advertencia. Aquí el problema está en engolosinarse con el poder, y apenas hay engolosinamiento con el poder, lo que viene es, o sea, potencialmente es la desolación, la guerra, la destrucción, el desmembramiento de esa vida. Entonces, por un lado está esa advertencia, pero creo yo que también lo que señalaba la maestra Frugoni en el video, y eso es algo que también está en el libro de ella, es interesante, y es fijarse en ese pequeño detalle del hombrecillo, porque el hombrecillo mal que bien lleva una daga, y esa daga es una daga que en su momento puede ser también estratégicamente utilizada. Entonces, es un poco es ese equilibrio continuo de mediar entre esas fuerzas, entre la tiranía, pero también pues aplacar el descontento popular, que es en últimas esa idea que por un lado, como bien lo señalaba Paolo, tal vez lo que prima es la idea de bien común, pero aquí sí es la idea de buen gobierno, y es el gobierno equilibrado, es el gobierno armónico. Es el gobierno que hace consonancia entre todas las esferas mundanas y cósmicas para mantener una noción de armonía que ciertamente, lo mencionó Paolo, pues va directamente de la mano de una idea musical del mundo que todavía prima en la esfera de lo político. Y creo yo que, para concluir con ese asunto, creo yo que ahí hay algo que también es del todo significativo. Esto no es una innovación de Lorenzetti, pero es uno de los primeros ejemplos, y es eso que también se señaló, de que esté firmado. Hay una exaltación en cualquier caso de la obra individual, hay una exaltación de la agencia individual, hay una exaltación del individuo, que también son estas personas retratadas, muy probablemente del natural. Se ha dicho, y probablemente esto es imposible ser demostrado, que entre uno de los 24 patricios esté Dante Alighieri. También pudiera estar autorretratado Lorenzetti, no sabemos, pero hay una exaltación también del fuero individual, que es por extensión la exaltación también del orgullo de la ciudad. Hay algo profundamente orgulloso de una forma de gobierno particular que se expresa categóricamente en ese poder de la gente mediadora, de la gente que está en la mitad y que por estar en la mitad mantiene el equilibrio. Paolo, profesor Viñolo, ¿es el arte político una herramienta de sedación para sedar expresiones, digamos, de eventual anarquía, o es en cambio una ventana a la esperanza, a la ciudad ideal, al dover essere, y que aún no es, pero puede ser, al deber ser? ¿Cómo lo interpretas a la luz también de la Siena 1338, que estaba sumergida en escándalos? Corrupción, los Tolomei y los Salimbeni, siempre muy al ataque, Perugia allí ambiciosa, Florencia al lado, el Papa pronto regresará de Aviñón y querrá, ¿no? De hecho, los místicos, Santa Catalina de Siena, San Bernardino, son tan concatenados a lo que aquí hay. Vuelvo a la pregunta, ¿el arte político seda? ¿Es un calmante o es un estimulante? Buenas preguntas. Estás ejerciendo
tu rol de mediador, mediación de una manera muy estimulante. No, yo creo que ahí está la paradoja y lo interesante. O sea, estamos hablando de una ciudad que está en crisis, pero que está al apogeo de unas transformaciones fuertísimas que la han llevado a tener un papel muy, muy importante en la geopolítica del tiempo. O sea, es un momento de apogeo y de crisis al mismo tiempo. Y eso yo creo que explica muchas cosas. ¿Por qué crisis y por qué apogeo? Pues esas pequeñas comunas, esas pequeñas repúblicas independientes habían logrado en el giro de pocas generaciones de volverse tan ricas a través de los tráficos con ultramar, con el Saladino, va fabuloso, ¿sí? Saltándose todas las reglas y todos los tipos de transacciones de los pequeños mercados regionales, que se habían vuelto autónomos del emperador, autónomos del Papa, y se habían inventado una nueva política, retomando la de los romanos, de un ideal romano de república, y habían acumulado una cantidad de riquezas que le permitían ser prestamistas del Papa, ser prestamistas del rey de Francia, ¿sí? Y jugar con una debilidad fuertísima que Patricia señalaba: no tienen poder militar, tienen que comprar el poder militar, y eso será a la larga una debilidad. Pero las maravillosas cosechas, el maravilloso campo representado en Siena nos recuerdan de las hambrunas de comienzo del Trecento, que habían generado un problema fuertísimo. Chiara Frugoni hablaba del agua, de la escasez de agua, ¿sí? Se presenta un puerto al final del fresco, que es el sueño de Siena, que no tiene puerto, de entrar en la competencia directa con otras potencias marítimas. Ese puerto nunca funcionará. Han hecho una constitución pocos años antes, la han hecho en lengua senesa, han revolucionado la lengua, así como Boccaccio y Dante están reivindicando el uso de la lengua vernácula, no del latín, para que todo el mundo entienda las reglas del juego de esa ciudad. Pero esta constitución es muy difícil de aplicar, ¿sí? Como ahorita nosotros peleando con la aplicación y el despliegue de la Constitución del 91 todavía. Es una sociedad entonces que está cruzada por una tensión muy grande. Y sí, tiene esa cosa que ya creo que apareció con fuerza. Eso es una admonición, eso es una política que se ejerce desde el miedo, eso es una advertencia muy fuerte. La ciudad ha sido repetida veces al punto de la guerra civil. Esas revueltas y esas luchas entre familias son al límite de la guerra civil, con además otras ciudades interfiriendo, pero también dan cuenta de un nuevo lenguaje político, ¿sí? Aquí se está experimentando. Estos son laboratorios de política extraordinarios y tienen apertura, es decir, aquí todas las alegorías están repensadas, inclusive desde Dante a Lorenzetti hay un salto, ¿sí? Se están repensando esas alegorías de una manera nueva. Un micro ejemplo, retomando lo de Patricia, retomando lo de los artefactos del medioevo. Aquí entra la mecánica, aquí la temperancia no es ya alguien mezclando agua y vino como en las antiguas representaciones, sino que es un reloj de arena, porque ya hay que medir el tiempo. La medición es fundamental porque el tiempo es dinero, porque es un mundo de mercaderes. Entonces el lenguaje político y el lenguaje también de las representaciones está cambiando y se está experimentando. Entonces, eso es una apertura muy importante. Magistrado Presidente, la República di Siena, la República del Palio, de Bernardino, de Catalina, del Palazzo Público, de la Torre del Mangia, del Palio, le ha hablado a la República de Colombia en su construcción hacia la paz. Nos honra mucho, a nombre de mis colegas académicos italianos y colombianos, haber estado con usted aquí en esta Casa de Paz, y nos honraría más contar con sus palabras cerrando este circuito académico que usted solicitó, que Italia acudió presurosa a convocar y que creo que ha revelado cosas maravillosas para los aquí presentes. Gracias por su hospitalidad y quisiera su mensaje conclusivo a esta jornada de luces y de amistad entre Italia y Colombia. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Nelson. Muchas gracias a los aquí presentes, profesor Páramo, a la profesora Patricia, profesor Miñolo, al instituto, una vez más. Realmente esta conversación tan rica es muy importante, y yo quisiera que se pudiera repetir a lo largo y ancho del país. Me parece a mí que la universidad, el arte, la historia, las visiones comparadas, la antropología, tienen mucho que hacer en este momento. Este es un momento de singular importancia para el país. Como en la Siena del 1300, la política ingresa en el momento de enormes tensiones, internas y externas. Y la política puede ser simplemente un patos que puede conducir a un escenario siniestro, pero también la política puede ser un instrumento que se use en la contingencia, que esto es otro elemento propio de la política, de tal manera que allí se encuentre un sendero de humanidad, de integración y de cohesión. Esta búsqueda de armonía es una búsqueda incesante en la historia, y en Colombia hay una situación de armonía a partir a partir no de unas virtudes, sino de unos principios, de una axiología que no ha sido suficientemente entendida y tal vez no ha sido suficientemente vivida. Quiero compartir con ustedes, queridas amigas y amigos, cómo en esta jurisdicción para la paz, estas pequeñas personas que dice usted, profesor Nelson, no, lo mínimo, pero que tienen todos la máxima altura humana, las víctimas hacen parte del corazón de la propia jurisdicción. O sea, la paz se juega por las víctimas. La jurisdicción se ha convertido en un depósito de memoria, de sufrimiento, de dolor, de historia, de prepotencia, de vasallaje. Y yo creo que el derecho no debe ser el único lenguaje para interpretar eso y para utilizar un código binario finalmente y establecer condenados y absueltos, que es lo propio de una jurisdicción, sino que la Colombia entera debería mirarse en ese pozo profundo de nuestra historia contemporánea y hacerlo de tal manera que podamos entre todos buscar un futuro, una perspectiva que es parte también de los objetivos propios del acuerdo de paz. Construir ese horizonte, construir pues esa Siena vibrante, esa Colombia que nos espera, y para eso yo creo que sí es necesario el arte, la historia, que ustedes, distinguidos profesores y profesoras, puedan también tener ingreso a esas narrativas de buena parte de la Colombia profunda, de esos seres que habitan nuestro mundo y que todavía no saben qué es una virtud, qué es un derecho, qué es un deber, qué es un buen gobierno. Por eso, felicito al instituto y le agradezco, pero yo creo que ya tiene usted toda una agenda para con las universidades de Colombia articular estos diálogos en todo el país. Y van a encontrar un mundo desencantado, desde luego, pero también van a encontrar muchas posibilidades para que esta Colombia tenga un futuro distinto, lúdico, tal vez utilizando la expresión erótico, abierto, un futuro en el cual pueda expresarse esa infinita capacidad de los colombianos de construir su propia historia, de ser autónomos al poderla construir y de entender que esta contingencia no es una fatalidad, por el contrario,
esta contingencia puede llevarnos a una buena escogencia. Y esa buena escogencia significa que el buen gobierno no esté en las manos de estos 9, como está temiendo el profesor Osorio, sino que cada sujeto sea una instancia de poder. Y por eso se precisa esa concordia, se precisa por lo menos asumir unos principios y unos valores comunes en nuestra república, tener ese consenso fundamental. Para eso el derecho no es suficiente. Convocamos pues al arte, a la historia y a todos los que quieran, como dice el profesor Páramo, escuchar. Y a partir de esta escucha, a partir de estas narrativas que deben ser escuchadas y asumidas, creo que podemos tejer un futuro menos incierto y una vida menos brutal para los colombianos. Muchas gracias al Instituto y a todos ustedes.